Iglesia Unción Ministerial presenta Un café con mi hermano. Queremos llevar a tu hogar el mensaje divino que inspira nuestras vidas. Un café con mi hermano no es solo una historia, es un testimonio de vida. Conduce Pastor Wilmer Santamaría, Pastora Ivette Yadira Ormaza. Bienvenidos. Bueno, ¿está bien o está mal, Alexandra? En ese momento estaba muy bien, pero no se debe hacer así. Y tuve la experiencia con Dios personalmente, donde no debería de ser así, no tenía por qué ser así, porque mi bajo autoestima, entonces me hacía que yo llamara la atención y hacerlo, que buscarlo, perseguirlo, estaba buscando ese celular, lo cogía, le daba vueltas, encontraba más cosas, porque en donde uno comienza esa duda y esos celos eran enfermizos. Yo no me había dado cuenta, pero en mí eran celos enfermizos, donde, como decía Ivette Yaira, el inspector me había quedado. Inspector Galler, ¿no? No, yo era una mujer que no me había dado cuenta que tenía todas esas cosas. Sí. No, ni don ni talento, no voy a decir que eso. Sí. No, tenía todas esas cosas para buscar información. Entonces era terrible. Entonces no es la idea. Bueno, ¿cuál fue la experiencia que dices que...? Bueno, la experiencia fue que un día yo siempre iba los sábados y llegaba al trabajo allá donde él, y él trabajaban hasta las 12, 1 de la tarde, y allá se quedaban tomando. Entonces yo me iba y yo llegaba allá a las 10, 11 de la mañana. Cosa que no me fuera a ir para ningún lado. Claro, entonces, tenías que llegar antes de la salida. Antes de la salida. Llegaba con mi niño grande, sí, el mayor. ¿Ya cuántos años tenías ahí, el niño? Como 5 o 6. Ya el tiempo había pasado. No tenía toda esa edad porque no había nacido el otro. Le estoy contando, esa época fue pero cuando mi hijo menor nace ya fue diferente. Pero tenía como unos 2, 3 añitos. Bueno, ya hay 2. Sí. Bueno, llegas al trabajo. Llegué allá al trabajo, y bueno, y eso sí, yo siempre me he destacado por hacerme notar que era la esposa de él. Aquí está Alexandra. Aquí, donde él estaba, mi amor, ¿cómo está? Lo cogía, lo abrazaba, le daba su beso y todo, para que todo el mundo supiera que yo era la esposa. Claro. ¿Sí? Entonces yo llegué y me puse con ellos no a tomar, sino que resulta que él tomaba, pero yo llegaba y pedía una malta. Entonces yo tomaba la malta y el niño, pues como normalmente los niños comen allá, que sí, los chitos, que las galletas y él. Y yo era con la malta y ellos tomando. Y él, pues, el ambiente era de cigarrillo, de bailar, ahí bailaban, tomaban, y yo con mi malta. Y yo estaba así y miré a la calle cuando pasaron 2 señoras, y las señoras de pronto iban hablando de ellas. Pero yo escuché y me dijo, una voz que me dijo, mira cómo te miran, y están pensando que tú también tomas. Y yo me quedé mirando y yo volví y vi otras pasaron una pareja y volvió, dijo, mire, te están mirando porque piensan que tú estás tomando también y tú dices que estás tomando una malta y no, ellas piensan que tú estás tomando. Y yo me quedé, yo miré alrededor y yo digo, ¿y yo qué hago acá? Ese ambiente no es para mí. Claro. Si yo voy a la iglesia y esto, ese ambiente no es para mí. Y yo miré y todo, y miré la hora y eran las 6 de la tarde. Y él le daban las 7 hasta las 9 de la noche. Entonces yo le dije, amor, yo me voy para la casa.
Dijo, ¿te vas a ir ya? Yo le dije, sí, tú te quedas. Dijo, yo no, nos vamos los dos, camine, vámonos para la casa. Y él cogió el niño y nos fuimos para la casa. Más nunca yo volví a buscarlo, a irme por allá. Antes de eso había pasado un episodio más duro. Yo llegué, había un lugar que ya no está. Ya sé de qué vas a hablar. Yo sé, pero es necesario contar. 1 de mayo, con casi la Caracas, llegando al Espíritu Santo, había una discoteca que se llama Watusi. Yo estaba esperando. Sí, se me olvidó porque, pero muy conocida en ese tiempo. Y era un viernes en la noche. Noche no, ya eran las 12, casi 1 de la mañana. Y Edwin no llegaba. Y yo me acuerdo que vivía en San Pedro, más en la parte de San Blas arriba. Y vivía en esa casa y tenía el niño, mi hijo mayor, Kevin. Tenía como 2 años. Sí. No alcanzaba los 2 años. Y él dormía, siempre ha dormido solo. Entonces, él lo metía en la cuna y él dormía ahí solito. Y yo entré, me alisté, me arreglé y yo dije, me voy a ir a buscarlo porque allá lo encuentro, en esa discoteca. ¿Esta experiencia es antes de que vieras por la ventana de esas personas? Sí, sí. Vale, ya, listo. Mejor dicho, antes de eso, tuve varias experiencias, pero esas dos marcaron son más mucho. Significativas. Sí. Entonces esa fue antes. Entonces yo llegué y dejé al niño y él se quedó durmiendo. Y yo arranqué y yo dije, yo me voy a ir a buscarlo. Allá en la discoteca lo encuentro. Y arranqué y cogí un bus y llegué allá a la discoteca y sí, yo entré y claro, el ambiente, ya saben cómo es un ambiente de discoteca. Y yo entré y estaba en ese lugar un primo de mi cuñado. De tu esposo. Sí, y Jairo, más alto que mi esposo. Y cuando me dijo, Alessandra, ¿tú qué haces aquí? Yo le vengo a buscar a Edwin. Porque yo era de un temple, no. Yo le vengo a buscar a Edwin. Yo le digo, ¿dónde está? Yo digo, no, Alessandra no está, aquí no está. Cuando yo miro así, esa es la moza que tiene Edwin. Esa es la que está ahí. Entonces yo le dije, ¿es cierto que esa es la moza de Edwin? Y él me dijo, Alessandra, yo le dije, dígame, pero yo era una cosa, yo le dije, dígame que esa es. Dijo, sí, Alessandra, pero mire, ya no tienen nada con Edwin. Digo, mira, Edwin no está acá, mira a tu alrededor, ustedes los tienen escondidos. ¿A dónde está? Digo, mira, Alessandra, mira, si quieres ve al baño que hay, pero no está, mire, este lugar no va para más, se ve. Digo, Alessandra, este lugar no es para ti, Entonces yo le dije, pero para mi esposo sí. Entonces me dijo, pero para ti no, porque tú eres diferente, Alessandra, me dijo. No, él me hablaba y él también estaba ahí con una novia, una chica, con Erika, y tomando. Mi cuñado no estaba ahí. No estaba ahí. No era así. Entonces, y yo llegué, entonces me dijo, no. Entonces me dijo, si quieres, me dijo un señor ahí borracho, me dijo, linda, tómate una gaseosa y te vas para tu casa. Pero borracho. Y yo le dije, digo, tómate la gaseosa. Entonces Jairo dijo, Alessandra, no te tomes nada, vete para la casa. Y me salió el costeño. Sí. Y me dijo él, vete para la casa, Alessandra, este lugar no es para ti. Mira, Edwin no está aquí. Yo le dije, ¿quién sabe para dónde lo cogió? Dijo, no se vaya a ir yo le dije, yo me voy a ir a buscarlo y quién sabe dónde es. No, Alessandra, no te vayas para ningún lado, vete para la casa. ¿Dónde está el niño? Cuando me dice, el niño, yo dije, mi hijo, en la casa. Entonces yo le dije, no, yo me voy. Dijo, vete, Alessandra, ¿qué haces aquí? Este lugar no es para ti. Entonces yo dije, no. Y yo arranqué y miré a la vieja. Y dije, vieja fea. Dije, yo reaccionaba. ¿Qué amante es bonita? Ninguna. Sí, yo reaccionaba así. Entonces yo llegué y arranqué y yo salí de ese lugar. Sí. Y volteo a mirar y mando la mano. ¿Hacia arriba? Sí. Y mando la mano hacia arriba y dice sobre ese lugar. Yo dije, ese lugar se tiene que sellar porque no tiene que servir para más cosas que no ningún otro hombre estar acá.
mira para qué sirve pero yo mandé, yo no me acuerdo todas las palabras, pero fue en un momentico, yo mandé la mano. Declaraste sequedad sobre ese lugar. Yo dije, ese lugar no se tiene que volver a abrir, y cuando se vuelva a abrir será para un lugar para glorificar el nombre de Dios, una iglesia. Y yo pasé así, y yo me pasaba en la calle, me la pasé rápido. Y yo que volteo así, mira, y venía la buseta para San Blas, segundo sector, que era la que me servía. Yo me subí y arranqué, yo llegué a mi casa, pero iba con el afán de, yo nunca había tenido por mi hijo. Por tu hijo. Y entré y yo llegué y miré, y mi hijo dormido. Y yo, ay, Señor, gracias. Y lo cogí, yo dije, Señor, ¿está bien mi hijo? Y yo reaccioné, y yo dije, uy, no, ¿yo qué estoy haciendo? Pero ya, volví, me pasó. Y cuando me pasa lo otro. Y de ahí, sí, ese lugar, yo más nunca volví. Volviste. Pero Alexandra, No. después de estas dos experiencias que nos has contado, donde nos estás diciendo que pelear al esposo en las fuerzas y a puño y a escándalos y pasa el desgraciado y todo esto, no es lo correcto para una mujer de Dios. De ahí en adelante, ¿podrías contar lo que sí es una mujer de Dios? De cómo se gana al esposo. Cuéntanos. Bueno, entonces, él seguía, entre más yo buscaba de Dios, más ese hombre, más yo me enteraba. Y como yo seguía buscando en el celular, revisaba ese celular hasta nomás. Y entonces encontraba más cosas. Y yo dije, pero no, yo tengo que seguir haciendo en la iglesia buena palabra, esto. Habían mujeres de acompañamiento, una tan especial, Mariana, que me recibía a las 6 de la mañana en la casa de ella. Y donde yo llegué muchas veces y yo le decía, mira Mariana, me encontré esta mañana, Edwin, le mostraba así porque el celular se lo llevaba a Edwin. Entonces yo le dije, mira que me encontré esta mañana, Edwin está andando con 3 mujeres. Yo le dije, se llaman así, yo tenía los nombres. Y son así, porque una mujer no se le olvida. Entonces yo la recordaba y le decía, entonces ella me dijo, Alexandra, Edwin no tiene ninguna mujer. Edwin solamente te tiene a ti, porque a la única mujer que ama es a ti. Yo le dije que no, Mariana, no, que yo vi, y yo le decía, y no es que me dijo, no, Alexandra, eso es mentira. Edwin solamente te ama a ti, solamente no tiene más mujeres sino a ti. Vamos a orar, Alexandra. Ella en pijama y todo eso. De hecho, Edwin se iba y yo arrancaba con el niño y arrancaba para allá. Yo llegaba para donde Mariana. Y ella muchas veces me recibió y siempre era eso. Qué bien. Siempre esa era la acción. ¿Y esa mujer era de la iglesia donde asistías? Sí, sí. Esa mujer con su esposo. Y allá decía, y orábamos. Yo, Alexandra, ya te puedes ir, te vas para la casa mejor. Y yo me iba mejor. Se me olvidaba y me metía en la cabeza, soy la única mujer de él. ¿Qué otras cosas hacías para ganar a tu esposo? Ayuno, oración, una vez ofrendé por él. Yo dije, esta siembra es por él, por ver. Vigilias, llegaba a las madrugadas y él no aparecía y yo ya no lloraba así, sino que me levantaba, escuchaba alabanza, intercedía, oraba, cantaba. A veces empezaba a las 12 de la noche, 1, y me daban las 3, 4 de la mañana solo cantando alabanzas, solo adorando. Y no era pidiéndole a Dios, sino alabando al Señor. Y declarando, Dios, que Edwin vaya a la iglesia, que Edwin vaya a la iglesia, que Edwin vuelva a la iglesia. Era mi oración. Era tu oración. Y era la oración. Y así, ese entorno de orar, de estar y de congregarme. ¿Cuántos años, Alexandra? Varios años nació después mi otro hijo y aún él no. Llegó a la edad de 10 años aún mi hijo pequeño y él todavía no. Y ahí empecé a ver. Pero tú seguiste siempre luchando, siempre perseverando. Muchas mujeres me decían, una de las cosas en el caso mío, yo no le contaba a mi mamá nada de mi esposo. ¿Por qué? Porque yo decía, no sé, yo no le hallaba la razón de ir a contarle a mi mamá. Yo dije, yo ya me fui de la casa, estoy viviendo con mi esposo. Y a quien yo le contaba, de pronto no todo el mundo en la iglesia, le contaba a unas personas
y veía unas personas y me decían, uy, Alessandra, pero ¿usted cuánto se aguanta ese hombre? Y me acordaba hoy de Pastor Wilmer que decía y me decían, Alessandra, deje a Edwin, usted es mucha mujer para Edwin, déjelo. Abandónalo. Y ya no luche más, déjelo, no sé qué más. Cuando te decían eso, yo no sé, muy adentro, yo decía, pero todo lo que yo he hecho voy a botarlo así. Y yo lo amo, y yo lo amo, y mis 2 hijos. Entonces muchas veces yo no. Y había momentos ahí decía yo, no, yo no voy más, no peleo más por él porque yo no veo. Pero volvía y me levantaba, pero no era que me fuera de la iglesia, que me volviera al mundo ni nada, sino que de bajar la oración y dejar de creer o esa fe de que sí iba a pasar algo entre nosotros. Yo sé que tienes muchos por contarnos, Alessandra, porque son demasiadas experiencias frente a todas las cosas que viviste para ganar a tu esposo. Alessandra nos ha contado que ha orado, que oró, ayunó, clamó, hizo vigilias en la iglesia y vigilias en tu propia casa, ¿cierto? Donde empezó a tener un cambio de una mujer que peleaba en sus fuerzas a un cambio de una mujer que ahora peleaba en las fuerzas de Cristo, que peleaba bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Y yo sé que nos podrías contar mucho. Y quiero que nos cuentes, Alessandra, en qué momento tu esposo dice, regreso. ¿Y por qué? Bueno. ¿Cómo lo ganas? Por ejemplo, hubo una ocasión, queríamos tener nuestro otro hijo. Ya Kevin tenía 4 años, entonces queríamos tener otro hijo. Y una de las cosas que me dijo el doctor, dijo, mujer, para que vuelva a quedar embarazada le toca total quietud. Se tiene que cuidar. Dijo, mujer, usted ya no está para tener más hijos. Dijo, yo le doy consejo que no quede más embarazada, porque usted no puede tener hijos. Usted no puede tener más. Usted, o se muere usted, o se muere su hijo. Yo decía, ¿pero por qué? Entonces, dijo, si vuelve a quedar embarazada, le toca una total quietud y quedarse quieta y todo eso. Entonces, mi esposo, de tantas experiencias, que Dios me decía que no trabajara, pero yo le ayudaba a él, a Dios, para que obrara mi esposo. Entonces yo trabajaba, él se volvía más irresponsable, menos traía, más le quedaba para con otras mujeres. Sí. Entonces, él me dijo, amor, vamos a tener otro, no, confiemos en Dios. Él iba a ratos, comenzaba a ir a la iglesia por ratos. Y se salía y regresaba. Iba a la iglesia y volvía, duraba 2 meses, 4 meses y volvía al mundo. Cuando volvía al mundo era con todo, perdidamente. Y volvía y así. Y una entonces, como vio que yo podía morir, o el hijo, entonces él volvió a la iglesia. Ahí estuvo un tiempo más. Entonces iba yo a la iglesia, él iba a la iglesia, yo íbamos y quedé embarazada. Totalmente quietud. Me tocó quedarme, porque yo medio caminaba o caminaba 2 cuadras y una vez ya estaba que mi bebé se venía. Entonces me tocaba quedarme totalmente y me tocó quedarme quieta. Él lavaba, mi mamá me ayudaba con lo de la casa y así. Y mi mamá me llevaba a mi hijo mayor al jardín y siempre el que estuvo lavando era mi esposo. Cada 8 días llegaba de trabajar y se ponía a lavar. Entonces duró un tiempo así, nació mi hijo menor, los 2 son canguros, los 2, sobre todo el menor, me nació casi muy enfermo, era muy dependiente de mí, no comía todo, no tomaba tetero, era solamente tetica y así. Sí. Entonces mi esposo me dijo, mi amor, cuando yo decido o que decidimos quedar embarazada, él me dijo, no trabaje más. Y yo entendí, yo dije, no puedo. Yo llegué y salí y dejé de trabajar. Entonces ahí comenzó él a ser diferente, iba a la iglesia de vez en cuando. Y ya cuando vio que ya mi hijo había crecido un poquito, volví otra vez al mundo. Al mundo. Otra vez. O sea, era insistente, no era tan persistente, no era tan con raíces sólidas donde se establecía, no se afirmaba, esa es la palabra. No se afirmaba.
Pasó muchas veces eso. muchas veces. Ujú. Entonces yo seguía orando y yo me daba cuenta que cada vez a mí eso más me afirmaba con Dios. En muchos casos de las personas es que viene una dificultad o un problema, un proceso, cualquier cosa, eventualidad, y de una vez se apartan y se alejan de Dios. Correcto. A mí no, por el contrario, más me llevaba a buscar de Dios. Sí. Bueno, y cuando sigues en esa lucha, hay un momento donde sabemos que Edwin llega y se establece bien en la iglesia. Sí, ¿Cómo fue ese momento? porque hubo un momento que él me dijo que él ya no quería tener esa vida así. Él tenía, aparte de después, ya no era el tomador, mujeriego, Ujú. sino que le gustaba ir a los casinos. Y él hacía en los casinos como trampa. Él Ya. metía unas claves y sacaba dinero de los casinos. Y ya, pues, había vuelto un vicio, de una u otra forma. Sí. Teníamos una vida muy bien, económicamente, pero para mí no era eso. Yo me sentía mal y yo disfrutaba del momento, pero yo decía, no, yo no quiero esta vida porque esto. Y llegó un momento en el cual ya él, tanto que cualquier momento podía resultar en la cárcel, Claro, que estaban ya para cogerlos. claro. Ellos eran unos 4 personas que trabajaban en eso. Sí. Pero al que mandaban como carnada, se dice, a sacar el dinero de los casinos, era mi esposo, a Edwin. Pero él seguía tomando y seguía siendo mujeriego. Sí, más. Más. Se había Sí. metido más allá en el mundo. Sí. Ahora robaba. Sí. Y entonces él llegó un momento y me dijo que yo le había pedido mucho a Dios para bautizarme. Y no me podía bautizar porque tenía una de las reglas en la iglesia, como así. Era un requisito que tenía que casarse. Yo no era casada. Entonces yo comenzaba a clamar que yo quería casarme. Un momento de esos me dijo, él estaba en el computador y cuando me dice, mi amor, alista todos los papeles y nos casamos. Entonces yo le dije, sí, mi amor. Dijo, sí, alista y nos vamos. Yo comencé a alistar todos, comencé a averiguar y eso, y nos casamos. Eso fue en el 2009, nos casamos. Antes de él casarse, él buscó a un pastor, pastor Héctor Fabio, oró por él, tuvo una liberación, tanto que él llegó y no aparecía. Yo le decía, fue para la iglesia y que ya venían. Entonces yo le dije, amor, ¿dónde estabas? Yo estaba en la iglesia. Yo le dije, pero es que viene borracho. Viene a decir que estaba en la iglesia. Sí, yo estaba en la iglesia. Yo le dije, pero estás borracho. Yo, no, amor, es que lo que me pasó allá en la iglesia yo no entiendo, pero yo no estaba tomando. Si quiere llame al pastor. Yo le dije, ¿qué es? Estaba cuando Marco, yo tenga, mira el pastor. Y yo, ay, qué vergüenza ya. Claro, como ya me empezó, yo dije, no, yo le voy al pastor. Yo, no, así, hermana, créale, que acá estaba el varón de Dios. Sí. Y yo, digo, sí, acá estaba el varón de Dios. Había tenido, y ahí comenzó a hacer algo diferente. Caminar con Dios. Nos casamos, él comenzó esto, pero ya llega, cuando él se afirmó totalmente, fue en el 2014. 2014. Sí. Marca una diferencia en tu historia. Sí. Con la vida de... Ya había venido, como nos casamos, comenzó a haber ese cambio, pero no esa afirmación. Pero en el 2014, él ya, porque yo había hecho muchas oraciones y a veces no sabemos pedir. Y una era que él fuera a la iglesia. Pero cualquiera podemos ir a la iglesia. Y a cualquier iglesia. Y a cualquier iglesia, pero es diferente cuando tú amas a Dios, conoces a Dios, hay ese temor hacia Dios, que tú comienzas a caminar, a hablar y a hacer las cosas diferentes que le agradan a Dios. Uh-huh. Entonces, yo le pedía que esto, pero un día yo dije, pero va a la iglesia, sigue tomando, sigue con mujeres, en la casa no colabora, no ayuda a lavar la loza. Yo no pensaba que cogerlo y esto, pero al menos colaborar con tender la cama, de recoger el pocillo, de recoger la ropa sucia. Entonces yo dije, no. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero
y el Señor me llama al sacerdocio. Yo dije, Señor, entonces dame un sacerdote, que sea un sacerdote en la casa. Y tú lo llevarás y él sigue yendo a la iglesia y no. Y dejó un tiempo, 6 meses totalmente en el mundo. Totalmente, todo lo que había hecho ese hombre en 6 meses. Y en la iglesia nunca me preguntaron de mi esposo. Y yo dije, pero ¿por qué no me preguntan por él? Y después con el tiempo entendí, yo dije, no, era que Dios lo estaba tratando y solamente el que se acordaba, como hay momentos tan difíciles que solamente Dios se acuerda de ti. Y nadie más. Nadie más. Entonces yo dije, Dios sí está pendiente de mí, de lo que Él tiene cuidado. Y en esos 6 meses de todo, pero cuando Él volvió, dijo, amor, yo tengo que seguir a Dios, yo tengo que ser, mi amor, es por mí, pero también lo hago por ti. Dijo, pero debe haber un cambio en mí diferente. Y él comenzó. ¿Qué pudo haber pasado ese día o esa última semana, de pronto de esos 6 meses, si sabes, no sé, te pregunto, ¿pasó algo en él donde él recapacitó y te dijo esas palabras? ¿Pasó algo en él? Sí, él estuvo 2, 3 ocasiones que casi lo matan. Una de esas, él salía de la empresa, él llegó de la empresa y había llegado a la mañana. Y él timbró y se asomaron para ver quién era. Y él estaba así cuando él siente un arma aquí. Le pusieron el arma y dijo, quédese quieto. Donde grite le disparo. Pero Edwin reaccionó y volteó la cara así. Aún así volteó cuando le dijo, uy, hermano, disculpe, usted no es, hermano. Y el tipo se subió en la moto y ahí estaba con otro y arrancaron. Otra de las tantas veces en los casinos, le dijo una mujer, Edwin, no vaya a salir, porque la policía afuera lo está esperando, no vaya a salir. Dijo, y no le vaya a sacar ni un peso, menos, no le vaya a sacar plata ni nada. Y él le dijo, no, es que yo no, dijo, no. Y ella le dijo, no, yo sé qué es lo que le hace a la máquina. Hágame caso. ¿Y sabía el nombre? Sí. Pues claro, cuántas veces él iba allá y todo eso, y me imagino que hablaba, pero le dijo, no salgas. Sí, no sabía lo de la plata, pero le dijo ese día, yo sé que usted qué es lo que le hace, porque es raro que le saquen esa plata a esas máquinas. Dijo, eso no está para que le saquen. Dijo, pero usted le saca, dijo, entonces algo, no vaya a salir y menos le saque plata. Dijo, demórese, yo le aviso cuando ya no estén los de la policía. Le estaban esperando 2 motorizados con 4 policías. Sí. Y después volvió y le pasó otra con así lo mismo. Lo mismo. Él salió y lo cogieron de una vez, hermano, usted es el que le hace las claves, le mete a las máquinas y saca el dinero. Y él le dijo, no. Yo, sí, hermano, nosotros los tenemos por las máquinas, por las cámaras y usted da cuenta. Y él le dijo, no, yo no soy. Y entonces él llegó y dijo, no, pero es que usted es. Yo, no, hermano, yo no soy. Usted tiene cómo comprobarme que eso. Entonces el policía le dijeron, no tenemos. Yo, váyase, hermano, y no vuelva por acá. No lo queremos volver a ver. Y él no volvió. Eso fue lo que le pasó a Edwin para hacerlo recapacitar. Sí, muchas cosas. Seguramente. Sí. Y cuando te dijo eso, quiero cambiar, ¿siguen en esa iglesia? ¿Cierto que no? ¿Se van para otra? Bueno, ahí ya fue diferente. Bueno, quiero como hacer un paréntesis y devolverme un poquito atrás. Sí. ¿Se acuerda que yo le dije que yo me había enamorado de él, pero yo no era las expectativas para él? Como él se fija en mí y comenzamos a ser novios y a llegar a vivir juntos, y no, él se fue a vivir no porque yo estaba embarazada ni nada, fue porque un día él estaba en la parte de atrás, ellos vivían en la parte de atrás de la casa. Y para ir allá había un portoncito. ¿Por qué les cuento eso, mujeres? Porque hay muchas mujeres que para enamorar a sus esposos no debe ser solamente en el noviazgo, tú lo tienes que hacer día a día.
Así es. aún con la esposo, cuando aún ya se hayan casado, lleven los años, 10, 15, 20 años que yo duré con mi esposo, tú tienes que hacer todos los días de alimentar eso, así como con Dios se alimenta y se hace una relación con Dios, que se riega ese jardín, así debe ser con el esposo o viceversa. Sí. Entonces yo llegué y pasé yo dije, él está allá atrás y no había nadie. Ninguno, mi cuñado, no había nadie, él solo estaba allá, él solo. Entonces yo dije, ¿cómo hago yo para pasar? Y que él me mire, él se tiene que fijar en mí. Entonces yo llegué y dije, ya, y me puso una falda larga y tenía una abertura de aquí hasta allá. Y yo todavía tengo buen cuerpo. Claro que sí, lo tiene. Sí, pero en ese tiempo tenía un cuerpo muy bonito, Más joven, más joven, sin hijos. mejor cuerpo, más contorno, más estilizado, más sí, todo. Y yo llegué y me puse eso y me puse un saco muy pegado y yo dije aquí, y mi mamá es una mujer súper limpia, entonces yo dije, ¿cómo hago para pasar allá y qué lavo sin mi mamá? Todo lo tiene limpio. Sí, todo lo tiene limpio mi mamita. Entonces yo llegué y dije, no, pues cojo un limpión y vuelvo y lo lavo. ¿Quién dice que no? Entonces yo lo metí en la coquita y me fui para allá. Y yo pasé y dije, pero él me tiene que mirar. Entonces yo le dije, tengo que saludarle. Yo le dije, hola. Y me dijo, hola. Y yo llegué y me di media vuelta y le mostré toda la parte de atrás. Seduciendo. Sí. Entonces yo me volteé a mirar para allá y yo vi que él, claro, me miró y volví. Y él después me dijo, yo no me había fijado. Y le decía a los muchachos ya cuando grandes, yo no me había fijado en su mamá. Digo, pero ese día me fijé porque ella volteó y yo dije, uy, esta chiquitica tiene un trasero. Entonces, son cosas, ¿por qué las cuento? Porque tú tienes que seguir enamorando a tu esposo. Con oración, con ayuno, pero también estar bonita, arreglada, provocarlo, invitar cosas. Sí. Tú no estás haciendo nada malo. No. Porque a veces nos metemos tanto la religiosidad. Religiosidad, sí. Sí, entonces todo es malo. No, cuando tú tienes a tu esposo es diferente. Tú tienes que cada día enamorarlo. Es verdad. Y yo me di cuenta y yo dije, comencé a hacer esas cosas día a día y lo fui enamorando. Era oración, era ayuno, era vigilancia, era de todo. Pero también con encantos, ya comencé a mi forma de hablar, en mi carácter, más lo consentía. Yo al principio él llegaba tomado y lo peleaba y al otro día lo levantaba otra vez con cantaleta y dele. Y ya después comencé a cambiar. Ya una mujer sabia. Sí, entonces comencé que él llegaba tomado y yo le daba la comida y él se sentaba conmigo y hablábamos. Y él se acostaba y comencé a orar. Yo dije, Señor, tiene que ser diferente. Cada vez que él vaya a tomar por allá, será diferente. Y muchas oraciones hay para uno hacer al esposo. Así es. Para que el Espíritu Santo es el que convence. Y lo convenció y poco a poco. Pero en el 2014 ese hombre fue transformado porque una de tantos episodios en el 2014, en diciembre, le dijo, mi hijo menor estaba muy pequeño, no recuerdo la edad que tenía, y esa vez había llegado mi esposo muy tomado, pero se había perdido el sábado, fue a trabajar y no volvió hasta el domingo en la tarde. Sí. Y llegó en la tarde y cuando mi hijo lo cogió y papi, siéntese ahí, y lo sentó. Y él se quedó sentado. Pues lo sentó fue porque lo cogió de la mano y le dijo, siéntese ahí, lo sentó. Y llegó. ¿Tomado o...? No, ya? sí, estaba tomado, ya había llegado tomado. Y Sí. le dijo, papá, Dios me dice que le diga, imagínese un niño hablando de esa forma. Sí. Era diferente. Era Dios. Sí. Entonces le dijo, mira, papá, si usted no cambia o si usted no deja de tomar, las mujeres, Dios lo va a cortar. Dios sí sabe qué es cortar, que se muere. Le dijo así, usted se muere. Entonces él me dijo, Dios sí, papá. Dios le dice que se tiene que portar juicioso y que tiene que dejar de tomar o si no se lo lleva y usted se muere. Y ya usted no nos vuelve a ver a nosotros. Y cuando volví así y ya era el niño normal.
hablando así, y Edwin dijo, y después me dijo, uy, mi amor, fue Dios, usó a mi hijo, Es verdad. yo tengo que hacer algo. Y al próximo año, terminando diciembre, se encontró con el pastor Luis Arturo. Sí. Avellaneda, se lo encontró, ya él lo conocía y todo porque había sido el pastor de mi cuñado y lo había conocido así, pero no se había firmado. Pero ahí él dijo, tenemos que ir a La Victoria a entregar un pedido. Entonces él dijo, amor, vamos a ir allá a la iglesia. Donde el pastor Luis Arturo. Sí, dijo, si la iglesia está abierta, yo entro a esa iglesia. Y si está el pastor, yo sigo congregándome con el pastor Luis Arturo. Para salirse de la iglesia donde se estaban congregando. Sí, ya Edwin ya no, prácticamente no iba. La que iba era yo y mis 2 hijos. Sí. Para moverme de esa iglesia, ¿cómo le digo? Para moverme, en referente a salirme de ese lugar, sí, fue porque Dios, yo no lo había entendido, eso en diciembre, pero yo llevaba alrededor de 6 meses que Dios me había dicho. Yo oraba, no sentía nada, iba a la iglesia igual. Dije, pero ¿qué es lo que me pasa? Nadie me hablaba casi en la iglesia. Yo, pero ¿qué pasó? No me preguntaban por mí, no ni por mis hijos. ¿Cómo estabas? Y como Edwin estaba totalmente en el mundo. Yo, pero ¿qué pasó? Un día me dijo Dios, yo he permitido toda esa soledad porque voy a restaurar el sacerdote de la casa. El sacerdote de la casa está caído. Tengo que levantar su sacerdocio. Y ahí voy a cumplir. Edwin será usado, ministerio, todo será levantado. Yo, bueno, pasaron 6 meses y yo, pero no pasa. ¿Qué es cuando pasa, que te dice a ti? Y se empieza a congregar con el pastor Luis Arturo. Y yo cuando esa vez pasamos por la iglesia y miró y había la pastora Rosa. Y él siguió, yo le dije, amor, tú dijiste que ibas a entrar. Yo, no, pero no está el pastor Luis. Yo le dije, pero tú dijiste que ibas a entrar. Si la iglesia está abierta, la iglesia está abierta. Entonces entramos, ese día Dios nos habló, nos dio una palabra, volvió y me confirmó lo que me había dicho. Y ese hombre desde ahí comenzó. Cuando llegamos a ese lugar, íbamos financieramente muy bien. Bien. Y Dios le habló y le dijo, me acuerdo que el pastor le dijo, mi amado, mire, este hombre no le huele nada, este hombre no sé qué, porque ya Edwin había empezado a, cuantas veces encontraba al pastor, le daba una ofrenda. Sí. Y ese día el pastor dijo, ¿qué pasa? Y habló así, y Edwin se paró y llegó y le dijo, hoy empieza tu proceso aquí, vas a perder todo. Y le habló otras cosas, y al día siguiente no teníamos un peso. Y empezó el proceso, donde no teníamos para comer, para pagar arriendo, para pagar servicios, donde a Edwin, una de las cosas que a él no lo afirmaba era la falta de dinero. Financieramente, normalmente un hombre se siente muy poco cuando no tiene dinero en el bolsillo. Sí. Cuando no tiene para sustento de su casa. Claro. Y a él le pasó eso. Pero allí, cuando llegó allí a ese lugar, Dios colocó al varón de Dios, al pastor Luis Arturo, comenzó a ayudarlo de las circunstancias. A veces hablan tanto de los pastores, que los pastores piden plata para esto. El pastor Luis Arturo no. Porque nosotros vimos la ayuda, o yo la vi tanto, y mi esposo pues no está para contarlo, pero él la vio más. Claro. Porque él cada vez que faltaba en tu casa algo, ¿qué te pasa? Mi amado, ¿tienes para pagar el servicio? ¿Tienes para pagar el arriendo? No, pastor, me falta. Y él sacaba de lo que aún no tenía y le daba a Edwin. Y muchas veces así fue. Por eso Edwin pasó ese proceso, porque vio la mano de Dios, pero la ayuda del hombre también, de ese pastor. Cuando Edwin Santamaría Narváez tiene esta gran transformación, que se afirma en Dios, que empieza con el pastor Luis Arturo, en esta iglesia, en este 2014 y en adelante, ya es otro hombre. Sí, totalmente era lo que era, porque antes iba a la iglesia, pero no había firmado un total. Cuando ya entraste...
a pesar, y no vuelve atrás a pesar de las circunstancias económicas, de que falta esto, que falta aquello, que falta, bueno. Recibieron todo el apoyo primeramente de Dios y también del pastor del momento. ¿Qué pasa ahí con Edwin y su vida espiritual, su vida ministerial? ¿En qué se convierte Edwin Santamaría? Bueno, ya esos últimos años de vida de él fueron los maravillosos, fue el hombre que yo había anhelado. Hablemos del hombre de la casa y después su ministerio. El hombre que trabajábamos juntos en la casa, pero que él en la mañana me decía, amor, ya hice tinto, vamos a tomar tinto. Yo trabajaba y de esto cuando, amor, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Qué hacemos? Yo le dije, amor, ¿qué? Dijo, no, yo voy a hacer el arroz y tú haces lo otro, porque a él le rendía mucho el arroz. En cambio, a mí no es que me rinda. Y él lo hacía. Comenzó ya, él se levantaba y, mi amor, mientras recoge bolsa, yo tiendo la cama. Amor, en la mañana, él estaba pendiente de los muchachos y les hacía el desayuno. Se iban para el colegio y si teníamos alguna vuelta, después de que los muchachos se iban para el colegio, era que nosotros salíamos. Y así fueron muchos cambios. Comenzó a ir a la iglesia, ya él, amor, el domingo se levantaba temprano, yo hice el desayuno, normalmente nos hacía unas arepas, siempre eran los domingos, eran arepas. Y nos íbamos para la iglesia y eso llegábamos temprano. ¿Por qué no podemos llegar tarde? Ahora él era el que los levantaba, el que los decía, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. ¿Y usted contenta? Sí, ya comenzó a cambiar. Yo ya no estaba con lo del celular pendiente, porque a veces el enemigo pone eso y ya inquietud, yo ponía el celular y miraba y no encontraba nada. Limpio. Sí, muchos mensajes para mujeres, sí, pero de que lucharan por su hogar, que yo me miraba a Alessandra, él me decía, era guapa. Entonces me decía, mire la guapa, le decía a una mujer, y muchos siempre, mire la guapa, cómo oró por mí, mire lo que soy yo. Como yo cambié, si ve que sí puede, sigue orando por el nombre del esposo, sigue orando que tiene no sé qué más. ¿En qué se convirtió Edwin Santamaría? Se convirtió primero en el pastor de la casa, sí, porque él ya se levantaba a orar. Yo muchas veces no lo vi, pero mis hijos sí. Después me decían, mami, nosotros veíamos a mi papá cuando se levantaba a orar. Yo nunca lo vi así, pero mis hijos sí lo veían. Sí. Entonces yo decía, pero ¿a qué hora si yo no lo veía en la mañana, en la madrugada tan temprano así? Y ellos sí. Entonces él comenzó a ser el pastor de la casa, porque es que la primera iglesia somos los de la casa, el hogar es la primera iglesia. Sí. Tú dices que yo tengo una iglesia grande, pero tu casa, tú pastoreas, tú eres el pastor de la casa, tú eres la pastora de la casa, tú te preocupas por tus hijos. Ese es el pastoreo, y comencé a verlo en él. No es solamente que tenga una iglesia, no, tú que miras la necesidad de tu casa, de tu esposa, de ¿Y eso hijos? ¿Era reflejado en la iglesia? O sea, su comportamiento en la casa era reflejado en la iglesia. Sí, ¿cómo era Edwin en la iglesia? En la iglesia, bueno, él era la mano derecha del pastor Luis Arturo, manejaba todo lo de sonido, sí. Aún a veces era el que arreglaba, pintaba, era el que colocaba el del aseo, era el que estaba llamando, pero a veces no se daba esa libre de que llamara a todas las personas, sino tal persona y ya. Sí, lo correcto y ya. Sí. Pero él comenzó a ver yo el cambio, yo decía, gracias, porque lo que era en la casa, si yo lo veía en la iglesia y adoraba y todo eso, pero en la casa también era así. También era así. Ya si de pronto yo a veces me ponía de mal genio, porque una cosa es que llegaras tú a los pies de Cristo y esto, no somos perfectos, lo único perfecto es Dios. Entonces cada día estamos siendo perfeccionados hasta cuando Dios venga por nosotros. Así es. Y yo lo vi en mi esposo. Cuéntanos. Lo comenzó a perfeccionar poco a poco, hasta el día de su muerte. ¿Cómo fue? Bueno, vino a su proceso, él comenzó a servir en Dios, comenzó a servir en la iglesia, ya eran 24 horas en la iglesia.
Llegó un tiempo donde él no quería ya seguir como ser comerciante porque no nos daba lo de la bolsa. No, porque trabajaban en Screen y tuvieron un taller un taller, todo eso, pero no veíamos las ganancias como fuera. Sí. Entonces había que pagar arriendo, mis 2 hijos, servicios, comida, alimentación, todo ya demandas, o sea, que es un hogar. Claro. Y él no miraba y dijo, mi amor, yo no sigo más con la bolsa, yo voy a buscar trabajo. Y él empezó a entregar hojas de vida y los que lo conocían no le salía. Nada. No le salía, dijo, amor, tan raro, a mí no me sale trabajo, ¿qué es lo que pasa? Ni nada. Y yo un día, cuando me dijeron, Alessandra, es que van a necesitar una persona, un trabajo, no sé qué más. ¿Para ti? Sí, para mí. Entonces, yo dije, bueno, yo no estaba buscando. Yo le bueno, pasaron 2, 3 meses, yo dije, ni me salió ni nada, y nosotros seguíamos ahí. Cuando me llamaron y yo entré a trabajar. Entré a trabajar 2017 y yo empecé a trabajar, de ahí no paré más de trabajar. Y yo decía, pero a mí, Dios, amor, tan es decir, raro. tú trabajabas, tu esposo se quedaba en la casa y trabajaba ahí lo poco que llegaba de Screen, pero también pasaba hojas de vida, nada le salía. Tú sigues trabajando, pero Dios sigue haciendo algo que tú dijiste, lo seguía perfeccionando. Perfeccionando. Entonces, ¿en qué lo perfeccionaba? Lo perfeccionaba en ser ese hombre, bueno, trabajador, sencillo, humilde, pero más que eso, ese hombre que amaba a Dios y el temor a Dios. No volvió a tomar, no volvió mujeres, menos los casinos, nada de eso. Ya entregado con Dios. Yo lo llamaba y, amor, ¿dónde está? Estoy acá con el pastor Luis. Amor, ¿dónde está? Estoy pintando acá en la iglesia. Amor, ¿dónde está? Estamos visitando a alguien de la iglesia. Amor, ¿dónde está? Estoy en una... se preparó 2 diplomados, algo así. Sí. Estuvo en teología. Se preparó lo que él pudo, todo lo que Dios... Ministerio. Ministerio. Le servía a Dios. Estaba ya en la iglesia. Era el que manejaba todo lo del computador. Estaba pendiente, era el de los sugieres, y así muchas cosas él le servía. Y si alguna cosa, el pastor a veces decía, bueno, mi amado, yo me voy a ir y te dejo a ti, y él se queda encargado de la iglesia, y así muchas cosas. Entonces yo los últimos años lo vi diferente, y al hombre que yo tanto había anhelado, no solo que fuera a la iglesia, sino ese hombre en la casa, y cambió todo. Entonces ya yo me iba a trabajar y él se quedaba de amo de casa, él decía. ¿Alguna vez lo viste y dijiste, mi esposo es perfecto? O aquí sentada de pronto puedes decir, hubo un momento donde puedes decir, esa fecha yo lo vi perfecto, pero no entendí. ¿O en qué momento entendí? ¿O en qué momento viste Dios lo perfeccionó? Para que ahorita nos vas a contar. Los últimos 2 años. Los 2 últimos años lo vi tan perfecto que yo decía, es un hombre que ama a Dios y me ama a mí. Y después de Dios y de mí estaban sus hijos, y ahí estaba su mamá. Entonces yo decía, tremendo. Y ahí yo lo vi, yo dije, es un hombre perfecto. Y podía cometer cosas, pero yo lo veía perfecto. Entonces yo decía, tan raro. Y él ya no se preocupaba por él, sino por sus hijos, su esposa y la iglesia. La iglesia en sí, la congregación, el lugar y su casa. Entonces era importante para mí, y lo mismo yo era importante para él y mis hijos. Y alrededor, la mamá, los hermanos. Mi mamá lo quiso. Claro. Bueno, y mi mamá decía, no, eso no. ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo quiso tanto mi mamá? Que yo les dije que yo no hablaba mal de él. Con mi mamá nunca supo de la vida que Edwin llevaba. De cuántas veces Edwin me pegó, me fue infiel. Una de las tantas infidelidades, él tiene una hija Kevin tiene 21, ella debe tener casi los 20 años. Y mi hijo menor tiene 17, entonces fue en ese lapso que él fue infiel y nació esa niña, que ya ahorita es una jovencita. Claro. Y
nunca yo le decía a mi mamá, mamá, yo llegaba allá y mi mamá A darle quejas. a darle quejas, sino mi mamá, ay, esto por estar metida en la iglesia, es que Edwin no llega en que más, no se vaya para la iglesia ni nada, porque yo iba y trabajaba y mi mamá me cuidaba al niño, entonces yo iba y lo recogía los jueves. ¿Y para dónde va? Yo le para la iglesia, es va a volver una boba ya metida en esa iglesia. Yo le, mamá, sí me vuelva boba, pero es por Dios. Y dijo, y a Jesús María, yo le dije, Edwin sabe dónde me encuentra. Y yo arrancaba. Entonces mi mamá, cuando llegó a saber, ya Edwin había sido porque él le contó. Él le La contaba. familia se enteró porque él mismo No le contó. Señora Luz, oye, señora Luz, yo le voy a pedir perdón a usted, porque ese yerno que usted quiere no es. Mamá, ¿cómo así? Si es que yo no era así, señora Luz, yo era así, así. Empezó a contar. Y mi mamá, bueno, lo importante es que usted ahorita es diferente y usted nunca me maltrató a mi hija. Claro. Y yo beso a mi mamá, porque mi mamá quería más a mi esposo que a mí. Sí. Y hablaba maravillas de él. Bueno, Alexandra, lleguemos a la época de la pandemia. La pandemia. Lleguemos a esto que estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo, Sí, que en han este escuchado. momento, todo este testimonio, toda esta historia, que saca risas, pero también hay muchas lágrimas en medio de todo esto. Yo aquí he tenido que sostener más de una, ya se ha dado cuenta. Yo también. Entonces, Por eso sonrío. ¿qué pasa ese año de la pandemia? Bueno, 2020. Recuerda que fue el de la pandemia e inició en marzo. Yo había iniciado un nuevo trabajo. ¿Qué es la llamada que recibes para trabajar y todo esto? Sí, y yo dije, yo no me hallo en ese trabajo. Y yo fui y trabajé, yo dije, no, ese trabajo es duro. Yo dije, no, yo no, ¿para qué me llevó ese trabajo? Me tocaba planchar y a mí no me gusta planchar. Yo soy elocuente y lo digo. Yo soy de lavar, extender, sacudo y doblo y guardo. Ya, y plancho y ya. Pero yo no. En eso había cambiado tanto mi esposo que él cogía y planchaba su camisa para ir a la iglesia o para algún lugar. Su ropa la planchaba. Y bueno, y entonces yo dije, ¿por qué me llevó este trabajo? Yo no quiero. Y yo me iba a renunciar, pero yo era allá en la casa sin trabajo. Mi esposo no le salía ese año, empezó 2020 sin pedido, sin un pedido. Y la que prácticamente yo había sostenido como 2 años era yo. Claro. Y él se sentía mal. Yo le decía, no, mi amor, tranquilo. Y yo le daba el dinero a él y él pagaba el arriendo. O sea, económicamente se sostenían, era por lo que Dios permitía en tu vida de trabajo. Pero Dios era tan maravilloso que dice que Él paga por el trabajo que haga uno. Y él trabajaba para Dios y Dios le recompensaba. No con una cantidad de dinero, pero sí cubría muchas cosas en la casa. Entonces yo le decía, mi amor, pero mira, se pagó esto y tú lo hiciste, Dios te dio. Digo, así, mi amor. Porque él se sentía mal de ver que yo sí trabajaba y él se quedaba en la casa. Pero era que él hacía el papel de tener esos 2 chinos. Claro. Uy, esos 2 chinos grandes, ya sean grandes. Y barrer, trapear, a la iglesia, todo, claro. Y los despachaba para el colegio y se iba. Bueno, entonces ese 2020 no hay trabajo. No, entonces yo era la que trabajaba y yo decía, pero ¿cómo? Yo, porque, y yo, me toca renunciar. Yo no, porque ¿quién paga el arriendo? Entonces yo seguía ahí y comencé, yo dije, no. Y entró la pandemia, yo, no, es por eso que yo estoy trabajando acá. Claro. Y bueno, más afianzado estábamos con un grupo familiar, alrededor de casi 25 personas. Grande. Se hacía allí en Altamira, cerca. Y Edwin lo dirigía. Sí, Edwin lo dirigía conmigo, pero en sí era el que él era el que hacía el grupo familiar, el delegado, él hacía todo. Como buenas mujeres, hay momentos que, hemos dicho, o casi siempre tú te tienes que someter a tu esposo. Sí. Pero hay momentos, lo que yo digo que hay momentos en los cuales, pues bueno, uno hace, de pronto en lo financiero yo estaba, pero es que muchos años él lo hizo. Sí. Y hubo ese momento que tocaba ayudar. Entonces él ya va a la iglesia, bueno, y entra la pandemia. Entró marzo y quedamos adentro, que no podíamos salir.
solamente los que íbamos a trabajar. Yo trabajaba con adulto mayor, pues yo no tenía problema, tenía permiso, iba y muy bien, gracias a Dios. Y entonces él dijo, amor, no vamos a parar de hacer el grupo familiar, lo vamos a hacer por videollamada. Yo ya hablé, hoy nombro las personas, a Nora, a Amelia, a Toñito, y dijo, y lo vamos a seguir haciendo. Sí. Y ellos dijeron que sí, lo vamos a hacer todos los días, amor, a las 5 de la tarde, ya cuadramos. Todos los días. Todos los días seguíamos haciéndolo en pandemia. Y comenzamos a hacerlo. Y bien, se conectaban muchos celulares de un lado, del otro lado. Todo. Y todos había mucha gente nueva. Imagínense, era alrededor, casi había más o menos 22, 25. Así era la cifra para el grupo familiar. Y resulta que el 17 de abril del 2020, que fue el momento que partió la historia de mi vida. Claro. Y entonces ese día era un viernes. Yo llegué a trabajar y yo llegaba y me quitaba la ropa y me cambiaba. Ellos estaban listos. Como eran un tercer piso y normalmente nosotros éramos los que vivíamos en el tercero, yo llegaba y me quitaba y quedaba casi en ropa interior. Sí. Y ellos me ponían y yo me bañaba y me cambiaba y todo. Todo esto era por lo del COVID, tocaba desinfectar. Y él me tenía el tinto, mira mi amor, tinto. Y dije, amor, y decía, esos chinos no hicieron nada, amor. Yo lo hice todo, mire, hasta el tinto. Y ellos miran, mi papá, sí, no. Sí, dijo, ahorita se levantó. Y dijo, no, ya viene su mamá. Y él era así, porque hay cosas que usted a veces dice, ay, yo no las cuento porque qué pensará la gente. No, porque es que somos seres humanos y estamos siendo perfeccionados. Y eso es lo que Dios hizo en Edwin, lo perfeccionó, como está haciendo con cada uno de nosotros, nos está perfeccionando. Exacto. Y entonces ese día yo llegué, me cambié y todo, y él llegó y dijo, mi amor, mira que yo quiero que tú ores por mí. Yo le decía, Dios, sí, ya te lavaste las manos, ya todos. Yo le decía, yo me ya te bañé. tomaste el tinto. Y el tinto, yo le decía, ya. Entonces me dijo, amor, entonces, ora por mí. Yo le dije, bueno. Entonces yo comencé a orar por él. Y oré y él tuvo liberación, fue ministrado. Y después me dijo, oye, mi amor, yo anhelaba esto hace rato. Que alguien orara por mí. Y me ministrara y liberación. Oye, amor, pero qué placer que fuiste tú. Yo le dije, pues sí, hola, amor. Dios, sí fuiste tú, mi esposa, la que siempre has orado por mí. La que siempre oró. Entonces yo le dije, pero amor, tranquilo. Yo le dije, pero ya, tranquilo, eso pasó, ya oramos y todo. Dijo, no, amor, me voy a bañar. Y nos recostamos un poquito. Yo, no, ya, recostemos. Y entonces nos acostamos en la cama y nos miramos. Yo me acuerdo que nos miramos, pero no nos besamos, ni nos abrazamos, ni nada, sino que nos miramos. Y llegó y dijo, oye, este chino, ¿qué? ¿Será que sí me va a peluquear? Entonces, no, fue que Kevin le dijo, oiga, papá, ¿lo peluqueo? Ay, no, es que usted empieza con esa arregladera, usted se demora. Y entonces llegó y le dijo Kevin, papá, ¿lo peluqueo? Yo, sí, y se quedó quieto. Kevin se demoró todo el tiempo. Uy, porque Kevin cuando lo peluqueaba y le arreglaba la barba, uy, es perfeccionista. Perfeccionista, pero es que eso se demoraba, él le volteaba, lo miraba, y siempre Kevin se desesperaba, ese día no. Él tranquilo y todo, y bien, y él dijo, mi amor, pero me siento muy bien. Pues me siento una cosa muy bonita y todo eso. Y qué bueno. Y llegó cuando él se cambió, normal, y cuando yo, amor, se me olvidó, amor, hoy tenemos transmisión con el pastor, empezamos una campaña. Y entonces, el grupo lo vamos a hacer más temprano, sobre las 5. Lo hacíamos siempre a las 6, 7. Y lo vamos a hacer a las 5. Digo, y a las 7 la campaña. Entonces, yo voy a dar la palabra y tú inicias orando.
Yo le dije, listo, amor. Bueno, entonces me dijo, yo, mira, amor, esta ropa para yo colocarme. Yo, pero solo el pantalón, amor, porque la camisa, ¿quién me la va a ver? Pues plánchame el pantalón y yo el saco, y me pongo ese saco, el rojito, uno siempre que le usaba. Y digo, vamos a iniciar el grupo. Entonces nos sentamos en una silla así pequeña, y yo siempre me sentaba al pie de él. Y ese día no me senté aquí y se quedó él en medio de mis dos hijos, el menor acá a la derecha y Kevin a la izquierda. Y nos conectamos y siempre nos conectamos con el celular de él, que era el mejor celular. Sí. Entonces nos conectamos y cuando llegó dijo, ay, amor, ¿y quién a dónde tiene la oración? Yo le dije, nosotros aquí, amor. Entonces le dijo Karen, dijo, Edwin, allá ustedes tienen la oración y la alabanza. Entonces dijo Edwin, entonces yo inicio orando. Y él comenzó a orar. Y bueno, con sus gafitas. Y uno siempre de mujer tiene pendiente a su esposo. Yo no sé si todas, pero yo siempre lo tenía pendiente, aún estuviera en la casa. Y él está así y comenzó a orar y luego comenzamos con una alabanza de Marcela Gándara. Y comenzamos a esto. Cuando lo volteó a mirar, él estaba cerrando los ojos. Y le estaba cayendo, la cabeza le cayó acá en el hombro. Y yo me quedé, desde cuando yo volteé a mirar así, yo quedé en shock de una. Entonces yo me quedé así. ¿Estaban orando? Sí. ¿Estaban orando para iniciar o para terminar esa reunión? Iniciar la reunión. Para iniciar la reunión. Sí. Como tú dices, estás pendiente de tu esposo porque siempre lo volteas a mirar. Cuando lo volteas a mirar, miras precisamente cuando él cierra los ojos. Sí, él está cerrando los ojos. Y cayó aquí cuando le caen las gafas y Kevin, papi, ¿qué le da? Y como Kevin es como imperativo, mueve esa mano y dice, papi, ¿qué le da? Cuando le cayó en las manos la cabeza. Sí. Y él llegó así, y él reaccionó de una vez, y él pues se le cayó, porque por el peso cae, y él reacciona y lo comienza a reanimar, pero nada. Mi hijo menor y yo sí quedamos en shock. Yo me paré y comienzo a caminar hacia atrás, hacia la pared allá, porque donde estaban las sillas y eso era la sala, y ahí en la ventana grande. Y yo comencé para allá y yo así. Pero una cosa es lo que yo les cuento ahorita, lo que yo sentí en ese momento. Y lo que se vivió. Usted se lo olvida y usted solamente ve lo que está pasando en el momento. Y yo solamente veía a mi esposo. En el piso. Y cuando esto me dice que, mami, la dirección, están pidiendo la dirección para la ambulancia. Alguien estaba llamando para la ambulancia. Y era Nora. Entonces, en el teléfono, otras personas conectadas. Pues sí, por el WhatsApp. Y cuando yo escuchaba que decía Nora, ay, Alexandra, porque uno escucha, por ejemplo, cuando uno queda en shock, solo escucha las voces y la imagen, nada más. Yo escuchaba cuando Nora, el teléfono, algo le pasó a Edwin le pasó algo que no sé qué, y pide la dirección, y a mí se me olvidó la dirección. Y me dice Kale, mami, para llamar a mi tío, menos el número. A mí se me olvidó el número. Y dice Kevin, Kale, vaya y llame, busque un taxi porque no llega la ambulancia. Y sale mi chinito, tenía 14, y él arrancó y se fue. Y estamos solamente Kevin y yo. Y pues Edwin. Estamos los dos y mis niños había ido y no había nadie más. Nadie del conjunto, nadie salía. Del conjunto del piso ahí, del bloque, nada. Y entonces llegué yo y yo seguía en shock. Y Kevin se estamos hablando de segundos. Que usted se le hace el tiempo. Lo estás contando, pero esto fue segundos. Segundos. ¿Qué pasa? Salen, buscan taxi, ¿qué sucede? Imagina que Kevin se fue a buscar a Caleb y cuando él regresa, él me dice que cuando él fue allá, el niño estaba contra la reja así. Caleb. Y Caleb no reaccionaba y cuando le hizo así, Caleb, ¿qué pasó con el taxi? Salió. Sí, fue a la reja allá y allá se quedó. Ahí se quedó. Él no buscó taxi, nadie buscan taxi ni nada. Mientras ellos, como Kevin se fue a buscar el hermanito para traerlo otra vez para buscar, yo me quedé con Edwin solo. Solos quedamos los dos.
Yo sabía que él estaba muerto, pero cuando usted ama a una persona, a usted no le interesa nada. ¿Supiste que se había muerto? Sí, porque ya los labios estaban morados y las uñas. Sí. Pero uno no lo cree. Usted dice, él va a vivir o va a sobrevivir. ¿Sí? ¿En cualquier momento se despierta? Entonces yo llegué y lo cogí y lo besé. Y los labios los tenía fríos. Y lo sobé por todo lado, le cojo sus partes íntimas y le dije, mi amor, no volvemos a hacer el amor. Y lo abrazo y lo beso y yo, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué te lo llevaste? Le reclamé a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué te lo llevaste? Si estábamos en la mejor época. Claro. Y yo lo cogí y nada, todo frío, blando. Y en esa llega mi hijo y dice, mami, Calé, mire que Calé estaba allá, el niño estaba allá, así yo le y vuelvo y yo quedo como vuelvo y quedo en shock. Y yo digo, uy, pero tremendo. Y yo le dije entonces, digo, no, mamá, cuando en esa llega Nora, llega Toño, la señora Amelia, llegaron y comenzamos nosotros y llegó una señora del bloque a ayudarnos. Entonces eran 3 mujeres y los 2 hombres. Mi hijo y Toñito. Para bajarlo de un tercer piso. Y era un hombre, pues, era a menos pesaba en esa época, él estaba como en 90, 95 pesando y un 85. Estaba bastante pesado. Entonces mi hijo, grande. Yo le doy una cobija, lo envuelven y lo bajaron. Y lo llevan y allá nadie, ningún taxi nos paraba. Y yo me devolví. Mi hijo, mami, no va a ir con nosotros. Yo le dijo, ay, mami, los papeles. Yo le no, yo no voy. Yo voy a ir a buscar los papeles. No, mentiras. Uno de mujer sabe dónde están los documentos de su esposo. Yo no quería ir. Yo no me enfrentaba a eso y se fue mi hijo con el papá. Y llegaron al Hospital San Blas, que era como el más cerca. Lo llevaron. Le hicieron, otra vez lo reanimaron y dijeron, no, ya hace 20 minutos él falleció. Y todo eso, y yo alcanzamos llegar con mi cuñado y mi hijo menor, llegamos. Y sí, yo entré y sí, estaba muerto. Entonces le piden a uno, así allá en la casa muerto, pero le piden para que lo miren necropsia, le hagan los exámenes. Entonces yo le dije a la persona que estaba allí, el personal de salud. Entonces yo le dije que si me da permiso de despedirme de él ya por última vez. Más de uno dirá, pero ya estaba muerto, pero era una despedida. Así de sencillo. Claro. Entré y lo miré y sí, allá en una cosa de acero, en la morgue, eso frío, y él estaba helado prácticamente. Vuelvo y lo cojo y lo abrazo y lo beso. Sí. Y me despedí de él. Ajá. Salimos y llamo, bueno, mi cuñado, le comento, todo eso es un grito, mi hijo menor se tira al piso y dice, Dios, pero eso no es nada lo que le grita, claro. ¿Por qué te lo llevaste a mi papá? Desde ese momento, él no quiere nada de Dios. Alexandra, ¿y tú gritas? Uy, sí, yo grité harto. ¿Qué gritabas? ¿Qué le preguntaste a Dios? No, en ese momento yo le dije, Dios, te llevaste a mi esposo. Me dejaste de mi esposo. Alexandra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó por eso que él se lo haya llevado? Porque ya era el momento. Hay momentos, lo entendí mucho después, que yo pensaba tener un solo esposo para toda la vida y llegar a viejitos. Pero como Dios es único, es suficiente, es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Y los planes que Dios tiene no son los planes que nosotros tenemos. Yo tenía un plan de llegar con Él, pero Él tenía una eternidad con Él. Entonces, entendí en ese momento que había llegado el tiempo de vida para Él, que se lo llevó en el mejor momento, donde le sirvió y se lo llevó para la eternidad. ¿Valió la pena haberlo luchado para luego entregarlo?
sí valió la pena, porque cada esfuerzo que hice lo vi. Hubiera sido, imagina donde yo no hubiera peleado, yo no hubiera hecho mis fuerzas, yo no lo hubiera amado, no lo hubiera aceptado como él estaba últimamente o como estuvo, y que hice, mis oídos los cerré a muchas cosas que me dijeron como déjelo, no luche por él. Ujú. Donde un hombre muy de Dios llegó y me dijo, yo estaba orando de rodillas y me dijo, deje de estar sobando ahí ese piso, de estar de rodillas. Dijo, el costeño no va a cambiar. Ujú. Y yo me paré y era un hombre de Dios, ¿sí? Ujú. Y yo me paré, yo le dije, sí va a cambiar, Ujú. él va a cambiar. Y se quedó así, claro, yo reaccioné. Ujú. Y hay momentos así que usted reacciona, no es que sea grosero, sino que es su empuje. Lo que tú has creído lo tienes que mantener aún en los tiempos difíciles. Entonces yo le dije, él va a cambiar, mi esposo va a cambiar. Y me dijo, sí lo creo. ¿Qué significa el año 2020 para ti? El 2000 año pues, rompió muchas cosas que yo pensaba que iba a tener toda la vida. Ujú. Fue un antes y un después, pero fue también de mucho prueba y de seguir creyendo en Dios, de seguir avanzando en Dios, de decir y darle gracias a Dios. No fue ni un mes ni 2 meses. Ese 2014 a ese 2020, ¿qué fue lo más que usted diga, wow, mi esposo es un hombre tan bueno, que usted pueda recordar y puedas contarnos de algo extraordinario que él haya hecho? Algo extraordinario. Algo extraordinario de Edwin, de 2014 a ese 2020. Bueno, En Dios. en Dios, Mm. en anhelar tanto el pastoreado, Ujú. en anhelar tanto de ser pastor, de servirle tanto a Dios, Ujú. que él anhelaba cada momento. Amor, guapa, va a salir una obra en tal parte. Y yo sé que allá nos va a enviar. Dios nos va a enviar a ese lugar. Ujú. Y nos vamos a ir, amor, pero yo primero me voy a ir 2 meses. Yo le dije, ay, no, amor, ¿cómo así 2 meses? Yo me quedo sola. Ay, amor, pero tranquila, son 2 meses. Y lo que yo le dije, no, a mí me hace falta. Ay, amor. Y mis hijos, uy, mi mamá ya. Ah, no, mi mamá, papá, mi mamá no aguanta eso porque mi mamá siempre está con usted, quiere estar todo el tiempo. Y él dijo, yo no, ella me va a tener todo el tiempo. Tu esposo predicaba. Sí, Cuando tú estabas sentada y que ahora lo mirabas a un hombre cambiado, transformado, y lo mirabas predicar, ¿qué pensabas? yo decía, uy, valió la pena cada esfuerzo que hice yo en lo posible. Pero Dios hizo lo imposible, lo transformó. Pero sabe que tiene que ver también con la persona que quiera, porque yo puedo orar, pero también debe haber ese dominio propio o esa decisión de yo hacer. Y lo vi también en él, que él quiso cambiar hasta el último, Ujú. donde fue buen padre, buen esposo, buen hermano, buen hijo, buen tío, Ujú. buen amigo, Hablador. siervo, Ujú. consejero, muchas cosas, porque tenía muchos del grupo, habían muchos hombres que esperaban una palabra de aliento en la vida de él. ¿Tienes todavía preguntas para Dios acerca de su muerte? Mm, no, 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 ya le he preguntado y la última que Dios me la respondió. ya te respondió la última. Sí, No que yo sé si tengo. los que están aquí en público tengan alguna pregunta para la pastora Alexandra. ¿Alguien tiene una pregunta de todos los que nos encontramos en este lugar? No tienen preguntas. Yo creo que ha sido una entrevista muy especial, Alexandra, porque aunque yo conozco muchos detalles, ¿sí? Y sé que varias se quedaron de pronto sin Hartas. contar, sin muchas cosas, pero estoy muy segura que muchas mujeres
y por qué no, varones de Dios, estarán ahorita recordando también porque tuvieron una pérdida de su compañero o compañera, de su esposa, de su esposo, y que no han encontrado las respuestas como tú ya todas las tienes. Sí, porque... ¿Sí? ¿Qué les puedes decir a ellos? Bueno, mira, pasar un duelo no solamente es que la persona se le muera. Pasar en duelo también le habla a muchos hombres o mujeres que se han divorciado, que se han separado. Eso es un duelo también. Y yo creo que es más duro que el que yo he pasado. Porque cuando la persona se separan y se va con otra persona, tú tienes que ver, a veces no se van del mismo barrio, o es más, se acabó el hogar y, bueno, váyase usted y lo sacaron o la sacaron y trajo a la nueva persona y se quedó viviendo ahí. Sí. Se dice, ay, donde yo dormía, donde yo vivía con la persona. Son duelos. Pero, ¿qué les digo? Que se vale la pena. Yo, por ejemplo, personal, yo no le digo a una pareja que se separe. No. Y me puede decir, mire, es que mi esposo, le hablo en el caso de las mujeres, Claro. Mi esposo me infiel, mi esposo tuvo otro hijo, otra hija con otra persona, mi esposo me hizo, mi esposo me pasó, me hizo. Yo no le doy el consejo, déjelo. Yo le doy el consejo, lucha por él. Habrán casos que hay a veces que no se puede hacer nada, bueno, pero ya eso es de Dios. Pero mientras tú puedas, mujer, lucha por tu hogar, por ese hombre, que el que comenzó la buena obra, desde el principio hasta el final, la perfeccionará. Y yo lo vi en mi esposo, la perfeccionaba hasta el final. Alexandra, conociste a Edwin, le miraste esos ojos, te enamoraste, quedaste flechada, quedaste matada, ¿cierto? Luchas por él. Digamos que al final lo entregas, pero ¿en qué momento lo entregaste? ¿Fue el día que murió? No, antes. ¿Cuándo lo entregaste? Yo lo entregué a él. Yo creo que nace mi hijo menor y se lo entregué a Dios. Yo pensaba que me ibas a decir, no, yo lo entregué ya en el momento de luto, pero no fue así. Tú lo entregaste hacía ya mucho tiempo. Sí, lo había entregado antes porque hay momentos que para ti eso se vuelve carga y tú no ves los resultados. Y tú oras, intercedes, ayunas y haces todo lo posible, pero no ves los resultados. Pero cuando se entrega a la persona, ¿a qué se refiere? Señor, yo he hecho lo humanamente y no puedo. Te lo entrego, Señor. Haz de mi esposo lo que tú tengas que hacer. Y el Señor comienza a actuar. Dice, me lo entregaste. Yo ahora lo voy a formar, lo voy a hacer. Y cuando me lo entrega el Señor, un hombre transformado. Cuando recuerdas a tu esposo como padre, en una palabra, ¿cómo lo puedes definir? ¿Como papá de mis hijos? Sí. Muy amoroso. Amoroso. Cuando recuerdas a tu esposo como ministro de Dios, ¿cómo lo recuerdas? Se escuchaba mucho, le gustaba escuchar mucho a las personas. Le gustaba escuchar. Sí. Le gustaba escuchar. Y cuando recuerdas o ves una foto de Edwin, ¿qué puedes decir como esposo? Como esposo, que era el mejor que tenía, simpático, todo. Sí. Pero recuerdo que fue un hombre, para resumir ya lo último, sí. En un momento que yo sentí que él no me amaba, que yo dije ya no me amaba, y no me amaba, y lo vi en un cumpleaños que llegó temprano, se alistó, y yo le dije, amor, hoy es el día de tu cumpleaños, ya tengo listo y todo eso. Me dijo, no, pero yo no voy a pasar los cumpleaños aquí. Yo me voy. Yo le dije, ¿para dónde? Dijo, yo me voy a encontrar con Wilmer. Yo le dije, pero no te quedas. Yo, no, que yo no me voy a quedar acá, no entiendes que yo me voy. Yo le dije, bueno. Y lloré y todo. Y yo dije, ¿pero por qué? Entonces yo dije, este hombre ya no me ama. Sí. Entonces yo dije, pues Señor,
Si no me amas, yo te voy a amar a ti. Y dije, Señor, esto no me tiene que afectar. Pero yo sé que ese hombre me va a amar hasta el último día de su vida como nunca me amó. Y la oración más fuerte que yo dije, y nunca amará a ninguna otra mujer como me amó a mí. Y él se enamorará. Y pasó el tiempo. Y los últimos 5 años, él me decía, y los 2 últimos más, esto me decía, me dijo, mi amor, cada día me enamoro más de ti. Yo no sé qué me has hecho, pero yo cada día más estoy enamorado de ti. Y amor, te pido perdón por los tiempos que dejé de amarlos. Entonces yo dije, sí, él había sentido que me dijo, pero amor, yo cada día me enamoro más. Y le decía a los hijos, un día le dijo, Dios de su mamá, cada día yo me enamoro y esa mujer, yo no amaba a ninguna otra mujer porque yo no he tenido ninguna otra mujer, solo tuve a su mamá. Y ustedes tienen que ser así, solo tienen que tener una mujer y la tienen que amar así como yo amé a su mamá hasta el último día. Yo no tuve ninguna otra mujer sino su mamá. Entonces, Alexandra, una última, 2 preguntas para finalizar esta entrevista. sí. 2 preguntas le tengo. La primera. Sí. Hablemos solamente de la época de la pandemia, ahí hasta marzo, solamente hasta marzo. ¿Qué fue lo más hermoso, lo último que hizo Edwin? Lo último, estuvo muy pendiente de nosotros, de Dios, la iglesia, pero de nosotros, sobre todo del entorno, esposa y 2 hijos. Uh-huh. Y la siguiente pregunta y la última, Alexandra. ¿Quién es Alexandra hoy? Alexandra de ese momento que tu esposo cae en las piernas de tu esposo, de tu hijo. Al día de hoy he sido una mujer que me he aprendido a amar más a Dios, uh-huh, a confiar en Dios y a perseverar, uh-huh, a seguir creyéndole a Dios en cada promesa. Y una de las promesas, él me dijo que mi esposo le serviría a él y que iba a usarlo. Y sí, así fue. Yo lo vi, lo usó y esto. Y yo soy una mujer que si hay momentos que me sale una lágrima, es de agradecimiento con Dios. Porque he visto la mano de Dios, uh-huh, de ver que mi esposo, cómo hizo el cambio y se lo llevó para la eternidad y está con él. No hay duda, él está con Dios, se lo llevó en un momento. Por hecho, si han escuchado de este hombre que Dios se lo llevó en un remolino. No, en Enoch, que se dio cuenta y lo traspasó. Ajá. A Edwin me decía, cuando yo reclamé los resultados de la necropsia, me dijo la doctora, ¿tiene alguna pregunta? Yo es que él ni gritó, ni cogió así, ni nada. Dijo, no, es que fue una muerte súbita. Él murió de un paro cardíaco. Él ni se dio cuenta cuando se murió. Dijo, porque no le llegó sangre al corazón, menos al cerebro. Entonces él no se dio cuenta. Tremendo. Entonces, Impactante. Bueno, hermosa amigos de este canal, amigos de este programa de Un Café con mi Hermano. Como se pueden dar cuenta, no es solamente una historia, Alexandra, sino un testimonio de vida, de muchas vivencias, de muchas experiencias, de muchas lágrimas, de muchos ruegos, de infinidad de cosas donde una mujer lucha por su esposo, lo gana para Cristo, este hombre empieza a trabajarle al Señor, donde lo entrega absolutamente todo, y yo no hubiera podido decirlo como lo dijo ella, donde Dios lo perfeccionó, para así el que lo había perfeccionado, luego llevárselo para una eternidad. ¿Cierto, Alexandra? Una eternidad. Podemos decir hoy que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Y que Dios, así como Dios ha hecho tantas cosas maravillosas y las ha hecho en la vida de esta mujer, donde hoy está aquí sentada,
donde con gran valentía se seca sus lágrimas poco a poco para ser una mujer fuerte y seguir criando a sus hijos, tú también lo puedes hacer, mujer. Tú también lo puedes hacer, varón de Dios, de que sigas luchando y sigas perseverando por lo que tú quieras que esté conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. El próximo que puede estar sentado en esta silla trayendo un gran testimonio de vida puede ser tú. Así que no te puedes detener porque grandes cosas vienen para el Señor. Alexandra, unas últimas palabras y nos despedimos de un café con mi hermano. Me llegaron ahorita ese momento. ¿Quién es Alexandra en este momento? Me decía. Bueno, Alexandra ahorita es una empresaria, es una mujer que ama a Dios, una mujer que ahorita en esta etapa estoy perseverando por mis hijos. Gloria a Dios. Estoy en oración por mis hijos. Amén. Y estoy amando a mis hijos para que también les sirvan a Dios de corazón, porque no es solamente servicio allá en la iglesia, sino el servicio debe iniciar en la casa, orando por su mamá y orando por toda su familia que está alrededor. Que en este caso a mis hijos le quedaron el tío y los primos. Entonces tiene la tarea mis hijos de ser servicio en la casa para poder extender ese ministerio a las naciones. Entonces ahorita estoy en esa tarea. Para una continuación tendré otro, pero hablando de este maravilloso testimonio. Bendiciones. Bueno, gloria a Dios por todo. Yo creo que todo esto merece un fuerte aplauso primeramente para Dios, pero también para Alexandra. Bendiciones y abrazos y hasta una próxima. Chao, chao.